Saludos, ingeniero. En el presente video procederemos a hacer la explicación acerca del segundo ejercicio planteado en el deber autónomo número 8, acerca del convertidor de frecuencia G120 con un CU250, con comunicación Profinet y un S7500. Con respecto a lo que es la red de comunicación industrial, pasamos a tener de una estación de programación mediante, en este caso, TIA Portal, y también el drive de lo que es el Start Drive. Asimismo, este tipo de programa o la programación pasará a ser parte o pasará a correr dentro de un PLC 7500, el cual tendrá la posibilidad de comandar un variador, en este caso el G120, mediante un sistema de control, un panel de control. Entonces, ese sería prácticamente lo que es el esquema de lo que se llega a implementar en este ejercicio. Ahora, el variador Dynamic G120 está compuesto por una unidad de control, una CU y un módulo de potencia. El módulo de potencia está compuesto por un rectificador y convertidores para motores de un rango entre 0,37 kilowatts a 250 kilowatts. La unidad de control, la CU250S-2, es un tipo de unidad de control que tiene conexiones RS485 para interfaz USS y Modbus RTU. Asimismo, también tiene para interfaz Profibus RS485 para Profinet, Ethernet IP y interfaz CAN-OP. Es compatible además con un encoder HTL o TTL y sensores de temperatura además. Dentro de lo que son los módulos de potencia, 240-2, tenemos una familia extensa en las cuales, depende de la aplicación a ser utilizada, podemos tener habilitados en los siguientes rangos de voltaje. Monofásico y trifásico de 250 voltaje AC hasta 240 voltios AC de alimentación en una potencia de 0,55 kilowatts a 4 kilowatts. También asimismo en trifásica con alimentación alterna de 200 a 240 voltios AC en un rango de potencia de 5.5 kilowatts a 7.5 kilowatts. También tenemos otro rango de trifásico de alimentación de 380 en voltaje alterno hasta 480 voltaje alterno y en un rango de potencia de 0.55 kilowatts a 250 kilowatts. Así, de igual manera, por último, tenemos una alimentación trifásica de 500 voltaje amperio a 690 voltios amperios, voltaje alterno de 11 kilowatts a 132 kilowatts. Además, es importante remarcar que ese tipo de dispositivos tienen un break chopper para trabajar en los 4 cuadrantes y está disponible con o sin filtro en las líneas de clase A. En estos módulos de potencia 250, además sirven para aplicar idénticamente a lo que son los módulos de potencia 240E, pero además esto de aquí no posee el frenado de chopper y la energía que se produce se alimenta a la red. Entonces, esa es una característica entre esta familia y la anterior familia. Ahora, uno de los accesorios para la parte de lo que es la implementación de este tipo de variadores cuentan con un tipo de lo que es filtrado de línea, en el cual permite que el convertidor alcance una categoría de interferencia de radio más alta. Un filtro externo no es necesario convertidores de filtro de línea incorporados. Y ahora cuando se tiene un reactor de línea, en cambio la protección sobre tensión aplana los armónicos en la red eléctrica y muescas de conmutación de los puentes. Entonces estos dos dispositivos prácticamente funcionan en el sentido de que uno impide que entre armónicos a la red
y también el dispositivo no genera armónicos a la red. Estos accesorios son importantes en el sentido de la calidad energética. Ahora, como se ha mencionado en los anteriores eh, videos, se puede decir que la asignación de parámetros se realiza mediante dos tipos de ajustes. Están los parámetros por display y los parámetros ajustables. Ahora, los de display corresponden a aquellos parámetros que son de visualización de las mediciones internas del convertidor y motor y se designan con la letra R. Mientras que los parámetros ajustables son los parámetros que se ajustan al comportamiento deseado del convertidor y se representan con una letra P. Además, también existen, como se vio en los videos anteriores, las macros, que son archivos que contienen información asignada. Es decir, ya tienen un tipo específico de comportamiento de acuerdo a las entradas de control. Asimismo, lo que tiene que ver con la asignación de los parámetros, el variador es compatible con una red Ethernet en la interfaz de Profinet con dos puertos P1 y P2. También la parametrización y el diagnóstico del variador se puede realizar mediante Dynamic Start Drive NTIA Port, como se verá en este tipo de problemas. Y también los telegramas corresponden a la estructura de datos que envía mediante el Dynamic con el PLC, el cual está compuesto, como se ha visto también en la materia, con la parte de la palabra de control y con el set point. En este caso, tanto para la adquisición como tanto para la respuesta. Ahora con lo que tiene que ver con la palabra de estado, procederá mi compañero a hacer la explicación. Bueno, lo más importante aquí que me gustaría resaltar, más que todo qué significa cada uno de estos parámetros o bits que se designa, es que para poder establecer la comunicación mediante Profinet entre un controlador, ya sea un S7500, S7200, es la forma como se va a establecer esa comunicación, ya que se sabe que es Profinet, pero existen varias formas para poder enviar esos datos y recibirlos. Esto depende del tipo de telegrama que se selecciona previamente en las configuraciones del dispositivo. En el caso del video se selecciona un telegrama estándar tipo 1. ¿Qué significa este tipo de telegrama? Cada uno de estos bits tienen una asignación y la forma como se envía esos datos ya están estandarizadas. Es por algo su nombre. Por ejemplo, en lo que es el bit 0, sirve para poder hacer una inversión de giro, como el Big 1, que también sirve para hacer lo que es el arranque y parada del motor. Entonces, algo también, una característica adicional que se resalta en esta tabla, es que cada uno de estos bits que se designan mediante la comunicación entre un dispositivo y otro, tienen un código. Este código es el parámetro. Este parámetro son los que se encuentran en el área de memoria del variador. Es decir, que para poder establecer mediante el variador un arranque parada, se debe acceder ante los parámetros R2090, donde R son para poder ver, son configurables y P son para más que todo ver de forma de monitorización. Entonces, a continuación ya se realiza lo que es en sí la práctica que se establece en el PDF, que es para una banda transportadora, específicamente para un motor de inducción, que se requiere establecer la parametrización mediante comunicación Profinet. Es decir, que se quiere tanto crear, configurar y poner en marcha el proyecto, parametrizar en forma offline el variador de frecuencia mediante Dynamic Start Drive, que es un software que se encuentra en el paquete o incluido dentro de lo que es TIA Portal, y los datos del motor de inducción, visualizarlos, así también como el encoder, pero se va a poder verificar que no es necesario retener o acceder a un sensor para poder establecer retroalimentación. Si en caso se desea hacer un control en lazo cerrado, sí es vital.
Bueno, por otro lado, tenemos ya los parámetros de que es el motor de inductivo con el que se trabaja, que es también de marca Siemens. Se visualiza cada una de las características importantes del motor, ya sea como la frecuencia, la potencia nominal, el tipo de conexión que se puede tener, la velocidad nominal, el factor de potencia, entre otros parámetros eléctricos. Por ejemplo, aquí en un motor típico se indica el tipo de conexionado, ya sea para establecer una conexión en estrella o una conexión en delta. El variador de frecuencia Tsunami G120 recibe los comandos allá de arranque del motor, tanto para especificar también la velocidad, para hacer la lectura real o actual de la velocidad y también hacer una supervisión de los límites de velocidad con la finalidad de proteger el motor. Entonces, en la programación, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere crear previamente un bloque de datos en el cual se almacena temporalmente todos los datos que se reciben desde el variador hacia el PLC y también todos los datos que se requieran enviar desde el PLC hacia el variador, mediante un formato que en este caso es el telegrama. En el bloque principal, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe copiar los valores reales del convertidor en el bloque de datos, ya que recordemos que cuando nosotros incluimos un dispositivo en la ventana de dispositivos y redes, cabe la redundancia, debemos nosotros primero previamente configurar cada uno de estos dispositivos. Y al momento de nosotros formar una red, por ejemplo, Profinet, cada uno de estos dispositivos tienen asignado un número de entradas y salidas, en el cual mediante lo que es el controlador se va a poder acceder a esas entradas y salidas, que en este caso es del variador. Entonces, al momento que uno incluye lo que es el variador, se le designa por default entradas de 256 como inicio y salidas también de 256. Entonces, con esa información de entradas y salidas, yo accedo a los parámetros que voy a leer y escribir. Y estos parámetros que leo y escribo son los que voy a transferirlo a mis bloques de datos que indico en el primer inciso que establezco en este dispositivo. Luego, en cuanto a lo que es el acceso de datos del variador, se realiza también bloques de funciones para poder hacer los respectivos configuraciones o para poder hacer las lecturas y las escrituras que se requieran realizar mediante la comunicación propia. Aquí ya se establece mediante una tabla cada una de las entradas y qué es lo que se requiere realizar con cada una de ellas. Entonces ya en cuanto a lo que es TIA Portal, lo primero que se debe es agregar lo que es el controlador, que en este caso es un CPU 1516. Luego, en la ventana de dispositivos y redes, se agrega lo que es el drive del variador, que es el CU250S. Una vez que ya tenemos los dispositivos agregados, hacemos respectivamente la conexión Profinet, tal como se visualiza en la figura de la parte derecha. En caso que ya estemos trabajando con un equipo real, tenemos que tomar en consideración la dirección IP que se tiene establecido en ese dispositivo, nosotros asignarle esa dirección IP, siempre y cuando la red debe formar parte del controlador, es decir, si el controlador está con una red 0, la dirección IP que se debe asignar en el variador también debe estar con la red 0. Ya, y otras configuraciones que también se puede tomar, pero ya es más que todo en programación, es cambiar el nombre del dispositivo. Luego de hacer esto, nos vamos ya a lo que es la configuración del drive. Seleccionamos el drive, que es el que se indica aquí en el mouse, y vamos a las opciones de lo que es general. Vemos todas estas opciones disponibles en la parte desplegable de la ventana que se encuentra en el lado izquierdo. Vamos directamente a la opción de ciclo y yo y verificamos que todos estos parámetros, ya sea como tiempo de actualización, ciclos de actualización y tiempo de supervisión, sean con los que se visualizan en esta figura que indico en el mouse. Por otro lado, también hacemos modificaciones en lo que es ya las entradas
de lectura y escritura que llegan al variador. Como había indicado, por ejemplo, para lo que son enviar datos, se le asigna entradas de 256 en lo que es la red Profinet. Con estas entradas yo puedo hacer configuración ya en mi controlador, en base a esta entrada de inicio de 256, ya que cada estas entradas, el inicio, ¿para qué? Para formar dos palabras que son designadas con la dirección inicial PZD1. De manera análoga también se hace con las salidas, pero en este caso no sería el valor actual o real, sino el set point. Bien, una vez que ya tenemos asignadas en mi variador las entradas y salidas para poder enviar y recibir los datos, vamos ya a lo que es la ventana del variador en sí. ¿Para qué vamos a esta ventana? Para poder agregar el módulo de potencia, ya que luego de agregar el módulo de potencia se debe configurar los parámetros del variador. Si nosotros no agregamos el módulo de potencia, no vamos a poder configurar los parámetros mediante StarDrive. Entonces, este paso es fundamental y lo que seleccionamos es un módulo de potencia PM242, FCA, AC, con una potencia de 0.75 kilowatts y una tensión de 200. Ya, una vez que se agrega lo que es el módulo de potencia, cargamos en el PLC la información para que ya se establezca comunicación, para que al menos reconozca la comunicación con el controlador, con el variador, perdón. Sin embargo, no es una condición suficiente para ya establecer la red. ¿Por qué? Porque para poder ya definir que existe en la red un variador, se debe nuevamente ir a dispositivos y redes. Ya tenemos los dos conectados, ¿verdad? Mediante una red Profinet, pero al momento de ver la red Profinet, damos clic derecho y ponemos asignar este nombre del dispositivo. En asignar nombre de dispositivo nos va a salir esta ventana emergente de aquí. Y es aquí donde ya se confirma que hay un variador de frecuencia. Nosotros seleccionamos el variador de frecuencia que requeramos, ya que puede tener una red más compleja donde no existe solo uno, sino existen varios. Y según con la dirección IPEC y la dirección MAC de ese dispositivo, seleccionamos el variador correspondiente. Entonces, una vez hecho este paso de aquí, ya se reconoce el variador y estamos listos ya para poder configurar los parámetros del variador. Ya como habíamos visto en anteriores videos, configuramos tanto en forma de panel de control, de forma física, otra forma o metodología es mediante Starter, que se vio en el segundo video, y ahora se va a hacer una configuración del variador mediante TIA Portal, específicamente mediante StarDrive. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? Ir hasta a lo que es la componente del variador, en sí del control, que en este caso es para la banda transportadora. Vamos a la opción de puesta en servicio, y una vez que vamos a la opción de puesta en servicio, nos aparece esta ventana emergente aquí. Y es aquí que configuramos cada uno de los parámetros que requeramos en lo que es el variador. Entonces, ahorita mi compañero les va a explicar algunos de estos parámetros que se han configurado en el variador. Bueno, acerca de lo que son los parámetros que se toman en cuenta aquí, viene lo que es la clase de aplicación, como lo explicamos en el primer video. Tenemos entre el experto, entre el normal o el básico, y tenemos uno que es ya mucho más sencillo. Entonces, en este caso, escogeremos el experto para poder tener más tipos de opciones al momento de hacer la programación. Al pasar de la clase de aplicación, pasamos a lo que es la especificación de la consigna, en la cual se requiere saber qué tipo de dispositivo va a realizar el control. Y en este caso lo pasaremos todo directamente a lo que es el variador controlado por el PLC. Y también en las otras funciones tenemos lo que es la regulación, el regulador tecnológico y también los avisos de lo que tiene que ver
con las configuraciones avanzadas. También después de este tipo de opciones tenemos en la siguiente transparencia lo que tiene que ver con los ajustes de predeterminados. En este caso, vemos como lo explicó mi compañero en videos anteriores, vemos que el bus de campo con conmutación va a ser mediante juego de datos, en los cuales tenemos que las entradas de nuestro dispositivo van a cumplir con ciertos parámetros. En este caso, por ejemplo, la entrada 0 cumple con la entrada 1055. La entrada 1 cumple con el parámetro de 1056 y así sucesivamente cumplirán un estándar en lo que son dentro de los parámetros del variador. Asimismo pasamos a lo que es la parte del accionamiento, en los cuales ya tenemos algunas opciones como por ejemplo la atención del equipo y el tipo de norma que se va a utilizar. Como también se había mencionado, tenemos lo que es la europea y la americana. En este caso, eh, la europea es la de 50 Hz y la americana es la de 60. También tenemos lo que es la aplicación de la etapa de potencia, en la cual tenemos algunas opciones con respecto al ciclo de la carga. En este caso, cogemos lo que es con el ciclo de carga con alta sobrecarga al momento de que en este caso, nuestro variador tenga la capacidad de poder soportar una sobrecarga y que muchas veces en las especificaciones viene cuánto tipo de sobrecarga puede soportar. Entonces se procede a tomar este tipo de opción. En la siguiente transparencia ya podemos ver lo que son las opciones de accionamiento. En este caso, como se lo procede a hacer una configuración simple, no se utilizan lo que son los filtros y tampoco no se utilizan el tipo de frenado. Con lo que tiene que ver con el tipo de motor, pues seleccionamos el tipo de interfaz que vamos a utilizar para lo que es la configuración del motor. En la siguiente transparencia ya podemos observar que tenemos una opción acerca del tipo de configuración de los motores, en lo cual primero seleccionamos qué tipo de configuración del motor tiene, en este caso introducir los datos del motor, asimismo también seleccionar qué tipo de motor es el que va a entrar a funcionamiento, en este caso un motor asíncrono, y a la vez también seleccionamos datos del motor. Después, en lo que tiene que ver con el freno de mantenimiento, en este caso como no tenemos frenado porque es una simulación rápida, se elige la opción de que no hay freno, pero también tenemos la opción de los frenados con respecto al secuenciador o pues, siempre abierto o la de secuenciador y conexión de por bit. Entonces cualquiera de estas opciones nos sirve en el frenado y además también tenemos parámetros importantes en los cuales vienen lo que es la velocidad de giro de referencia, la velocidad de giro máxima. Asimismo también tenemos una configuración del tiempo de aceleración y desaceleración, como ya vimos los parámetros 1020 y 1021. Asimismo también tenemos lo que es el tiempo de aceleración, pero ya en parada rápida. Es muy importante este último de parada rápida, porque cuando uno tiene, por ejemplo, un tipo de aplicación donde hay mucho torque o mucha inercia, es importante saber controlar este tipo de parámetros porque dará sobrecargas como alarma en el variador cada vez que no se cumpla este tiempo de parada rápida. Más adelante también tenemos lo que es la corriente, como la configuración del límite de la corriente, como una intensidad, y ya terminando, tenemos más adelante lo que son las funciones de accionamiento. En este caso, en la función de accionamiento elegimos el estándar y la identificación del motor se la pone como bloqueada. También tenemos lo que son las funciones de accionamiento extras que tenemos ahí y con lo que tiene que ver respecto a un encoder. En este caso, como son todas simulaciones de manera rápida, no se utiliza ningún tipo de configuración de encoder. Por último, nos dará lo que es un resumen de todo lo que hemos ingresado dentro de el PLC y a su vez al momento de intentar iniciar ese tipo de programación,
pasará lo que he pasado en anteriores explicaciones, que pasará a ser un autotuning de lo que tiene dentro del motor y procederá a hacer lo que es la eh, pues, ejecución del programa. En este caso ya vemos cómo carga las configuraciones dentro del variador y vemos cómo se nos abre la pestaña de lo que tiene que ver con la puesta en servicio. En esta pestaña es donde prácticamente el programa primero realiza una inspección general de todo el variador y procede a hacer que es el accionamiento y tipo de funcionamiento de acuerdo a lo que necesite el eh, operador. Bueno, en este caso vemos que tenemos una activación del Master Control en lo que tiene que ver con la programación. Sí, como dice mi compañero, se activa el Master Control para ya poder realizar el control en sí del motor. Como también he indicado, se puede hacer tanto diagnóstico, control ya del motor directamente. Para esto nosotros debemos asegurarnos que en el switch on esté activado. Si está apagado el switch, por más que uno se le designe una velocidad de referencia hacia el motor, no va a entrar en funcionamiento. Es aquí donde se hace la escritura, es decir, se coloca la velocidad de referencia y a la vez, mediante esta interfaz, se puede ver leer la velocidad actual, así como la corriente actual que existe en el motor. Entonces, luego ya de ver toda esa puesta en funcionamiento, verificar que no existe ningún problema de conexionado, de comunicación entre el variador, el control y el motor, ya se procede a hacer en sí ya el programa con el que se va a controlar la comunicación, ya que todo esto de aquí previamente solo es un primer inciso de establecer la parametrización y hacer un control rápido. Sin embargo, ya para hacer un control mediante la comunicación Profinet se requiere de los telegramas. Entonces, para ya hacer los telegramas se tiene que tener estructurado una programación en el cual en el manual se indica primero crear este tipo de variables. Lo que se necesita para enviar y recibir esa información son un telegrama para poder recibir el mensaje y otro telegrama que me permite enviar el mensaje. Entonces, cada uno de estos telegramas se crea un tipo de variable donde cada uno de ellos son variables booleanas y el último es el número entero y cada ellos representa un parámetro en el variador. Por ejemplo, el in, que es el último, sirve para ver lo que configurar en sí la velocidad de referencia de lo que se desea en el motor. Entonces, ya una vez creado estos tipos de variables, se crea un nuevo bloque, un bloque de datos específicamente, y en este bloque de datos vamos a agregar los dos tipos de variables previamente creadas, que son el de que se envía los datos y el otro de recepción de datos. Luego, ya una vez tenido este bloque de datos, como había explicado al principio, ya tenemos los datos donde se pueden almacenar de forma temporal, lo que tanto se recibe como se envía, pero en sí, en mi red Profinet, el dispositivo, o sea, el variador, ya tiene asignado unas entradas y salidas, que eran 256. Entonces yo primero tengo que leer esas entradas y salidas y luego enviar o transferir esa información que leo desde las entradas y salidas hacia mi bloque de datos. Entonces yo para poder hacer todo ese proceso tengo que primero designar los tags con respecto a lo que son 256 hasta lo que es entrada, todo el byte 256 y 257, ya que recordemos que enviar y recibir eran dos palabras. De igual manera son con las salidas. Entonces, ya en mi bloque principal, ¿qué es lo que hago? Leer mi byte de 256 y transferirlo directamente a mi bloque de datos, específicamente
a lo que es la variable de recepción. De manera análoga se realiza con lo que es las salidas para poder enviar hasta el bloque de datos. Por otro lado, ya si uno quiere ver otros parámetros que permite obtener mediante la comunicación Profinet, se pueden crear bloques de funciones o funciones en sí. En este caso, en el documento se hacen bloques de funciones tanto para hacer un control de velocidad del motor y para monitorear la velocidad del motor. En esta dispositiva se ve el bloque con respecto a la monitorización de la velocidad del motor. Estos bloques se hacen en una programación interna y se designa tanto las entradas y salidas con respecto a los datos que se almacenó en el bloque de datos previamente. De manera análoga se hace con el control de velocidad de motor. Y luego de esto, en el documento se indica ya lo que es la visualización en marcha del variador. Como no se cuenta con un variador de parte física, no se pudo realizar esa parte de la simulación. Más que todo ahí se resalta que la parametrización que explicó también mi compañero realizó de manera correcta y se demuestra que no existe solo la forma de parametrizar tanto con el panel de control o con Starter, sino también con TIA Portal mediante StarDrive. Muchas gracias.